Vivimos en un planeta totalmente diverso. Cada uno de nosotros somos diferentes, orígenes étnicos, raciales, creencias, género. Realmente cada uno de nosotros somos totalmente diferentes. Y eso nos hace humanos y eso nos hace ser además tremendamente creativos, tener todos distintos puntos de vista, hace que podamos tener mejores soluciones, mejores opciones. Toda la diversidad a nuestro alrededor es importante. Sin embargo, hay personas que no se llevan bien con la diversidad, que quieren que todo sea como del mismo color, que les cuesta mucho ver otros puntos de vista, aceptar otras realidades, otras culturas, otras personas con gustos totalmente distintos a los suyos. La diversidad enriquece nuestro planeta, es algo maravilloso y puedes apreciarla o puedes bloquearte. La invitación que te vamos a hacer para ser una persona que todavía gestione mejor sus emociones y sus relaciones con los demás es a que aprendas a apreciar la diversidad. Diversidad infinita en infinitas combinaciones. Me gusta pensar que el planeta es tan rico que nunca llegaré a comprenderlo todo ni a conocerlo todo. Así que en primer lugar, aceptemos esto, aceptemos que las personas que trabajan conmigo no van a ser como yo, aceptemos que las personas con las que me relaciono tienen gustos diferentes a los míos. Si trabajo en un entorno internacional y multicultural, todo va a ser tan diferente a mí que realmente nunca podré conseguir que las cosas sean como yo quiera exactamente. Lo que sí puedo hacer es sacar el máximo partido de esa diversidad, es comprenderla mejor, es poder enriquecerme también gracias a otros puntos de vista, a cómo lo ven otras personas, a la forma de entender el mundo y la realidad y su forma de trabajar de otras personas, de otros seres humanos. Eso sí que me va a enriquecer bastante. Aquí la clave es tener una mentalidad a la que yo llamo la mentalidad del buen turista. Si hicieras turismo y fueras a un país muy exótico, ¿qué harías? Cuando vas a probar, por ejemplo, la comida que te sirven, ¿qué dirías? Uy, qué raro, a mí me gusta más que tenga más de esto, más de aquello. Uy, qué extraño es esto, caramba, en mi país no es así. En mi país las cosas son de otra manera, ¿no? ¿Harías esto o realmente lo que harías es tener una mentalidad en la cual hay curiosidad, en la cual dices, caramba, qué curioso, ¿cómo hacen aquí la comida? Fíjate cómo preparan este plato de arroz. Ostras, qué curioso, ¿por qué lo harán así? La mentalidad del buen turista es realmente una mentalidad de curiosidad. Una mentalidad en la cual, cuando ve algo diferente, pues se sorprende, actúa con curiosidad, se interesa también por qué se hacen las cosas de esa forma, pero en ningún caso lo rechaza. Lo diferente, cuando lo rechazamos, realmente lo que estamos haciendo es empequeñeciéndonos, no tenemos una visión tan enriquecida del mundo, no podemos tener tantas opciones y no puede haber realmente tan buenos resultados, especialmente cuando trabajamos con los demás. Por tanto, tener mentalidad del buen turista cuando trabajamos con otras personas significa apreciar la diversidad, significa ser curiosos por cómo esas personas hacen para lograr resultados, significa actuar con mucho interés por cómo puede el otro ver una realidad. Te voy a invitar, por lo tanto, si quieres mejorar tu capacidad y tu inteligencia emocional, a que gestiones mejor la diversidad. La diversidad no ha venido a ponerte las cosas más difíciles, sino todo lo contrario. La diversidad es absolutamente maravillosa. Diversidad infinita en infinitas combinaciones. Lo que nos va a ayudar es la mentalidad del buen turista. Así que aproxímate con curiosidad a toda la diversidad que puedes ver a tu alrededor, conócela, enriquécete y a partir de ahí consigue resultados con otras personas. En una ocasión trabajé con un directivo del que te quiero hablar. Era una persona bastante competente, tenía mucha capacidad y una gran visión estratégica. Sin embargo, reconozco que su carácter era algo obtuso en ocasiones. Era una persona a la que le costaba ceder, que cuando tenía un punto de vista muy claro, era muy pesado realmente e insistía muchísimo. Esta persona estaba a un altísimo nivel en su organización, cerca del director general. En una ocasión me comentó que había tenido una situación un poco conflictiva con otras personas y él no cedió en absoluto. Yo identifiqué en ese momento que eso le ponía en peligro, que realmente en una empresa, si queremos avanzar, tenemos que aprender a llegar a algún tipo de acuerdos. Esto le sentó bastante mal al director general y así me lo comunicó. Yo cuando hablé con esta persona le dije, creo que tienes que modular un poco tu comportamiento en ocasiones para conquistar a los demás, para influir en ellos saludablemente. No tienes que cerrarte tanto. Sin embargo, esta persona no me hizo demasiado caso y al mes siguiente apareció una situación parecida. Esta persona, como de costumbre, actuó de nuevo de forma muy rígida. Me lo contó
Justo esa mañana, cuando pasó, me llamó por teléfono, me lo contó, le dije, bueno, me parece bien lo que has hecho, si has actuado coherentemente está bien, pero ten en cuenta que quizás estés poniendo en peligro tu puesto de trabajo, porque ya sabes que a tu director general esto no le gusta demasiado. Por la tarde me llamó y me dijo que le habían despedido. Esta persona realmente había perdido su capacidad de saber dónde estaba el poder. La conciencia política es una de las competencias clave de la inteligencia emocional. Tiene que ver con saber exactamente cómo son las relaciones de poder. Tiene que saber exactamente con identificar rápidamente qué situaciones me pueden poner en peligro. Si yo estoy en una estructura empresarial en la que tenemos una jerarquía que evidentemente identifica una serie de personas que tienen más poder que otras, pues quizás no deba de enfrentarme tan abiertamente a la persona que tiene poder sobre mí. Yo no digo que esta persona tenga que ceder demasiado ante otros, pero lo que sí que es cierto es que esta persona luego se arrepintió mucho de haber perdido su puesto de trabajo y se puso en peligro inútilmente. En definitiva, podía haberlo evitado, podía haber conseguido ceder, podía haber negociado, podía haber trabajado mucho más su capacidad de persuasión, de influencia, de conquistar a otros, en lugar de ser una persona tan rígida. Y en ese momento perdió su capacidad de ver dónde estaba el poder y cómo corría peligro. Yo le advertí en un par de ocasiones, no me hizo caso y finalmente fue despedido. Si quieres, por lo tanto, también cultivar esta parte de la inteligencia emocional, te invito a que seas mucho más cauto, a que actúes con mucha más inteligencia también, para saber en el círculo en el que estés, en la organización en la que te muevas, dónde están las relaciones de poder, dónde está el poder y qué estás dispuesto a sacrificar también por formar parte de esa jerarquía. El hecho de que existan jerarquías en las organizaciones es algo totalmente natural e incluso es saludable y tienes que saber dónde te encuentras, tienes que saber qué estás dispuesto a sacrificar y qué estás dispuesto a aceptar también por formar parte de esa jerarquía. Ten en cuenta que las cosas no se pueden hacer como tú quieres siempre. En muchas ocasiones tendrás que empezar a ceder, a llegar a acuerdos y sobre todo, como invito a cualquier persona, tenemos que ser líderes de nosotros mismos, tenemos que ser influyentes para todas las personas con las que nos rodeamos y nos comunicamos. Tenemos que tener una comunicación saludable, positiva, una comunicación que realmente nutra de bienestar a nuestras relaciones y a las personas que están a nuestro alrededor. No olvidamos cuál es la estructura de poder, evidentemente. Si tenemos que salir de algún sitio porque no nos encontramos cómodos, lo haremos, pero mientras que queramos estar en algún lugar, sé consciente de quién manda en ese lugar, de dónde está el poder, identifícalo y sobre todo, no te pongas en riesgo. ¿En alguna ocasión has tenido un conflicto contigo mismo? A buen seguro que sí. Todos nosotros tenemos en ocasiones momentos en los cuales partes de nosotros están en conflicto. Esto es totalmente normal. Y si esto te pasa a ti, contigo mismo, ¿cómo no te va a ocurrir con otras personas? Cuando nos relacionamos con otras personas en un entorno profesional, siempre, inevitablemente, van a aparecer conflictos, porque todos tenemos una opinión muy marcada en ocasiones sobre cómo queremos que sean las cosas. Tenemos un punto de vista o una forma de actuar. Y las otras personas tendrán uno que es muy diferente. El problema no está en que tengamos puntos de vista diferentes. Nuestros diferentes puntos de vista son saludables. Nos hacen ser un equipo más creativo, un equipo con muchas más opciones y muchas más soluciones para resolver cualquier problema. La clave está si ante esos diferentes puntos de vista generamos un conflicto que puede hacer que entre nosotros empiece a haber algo de distancia, algo de toxicidad o quizás alguna persona se pueda sentir herida. El conflicto, por lo tanto, es algo inherente a cualquier equipo de trabajo. Vamos a decir que es necesario. Diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, diferentes personalidades al final van a llevar a algún tipo de conflicto. La clave en los mejores equipos, aquellos profesionales emocionalmente inteligentes, es que son personas que gestionan el conflicto. De ahí que lo fundamental sea no solo que haya conflicto, sino es que tiene que haber gestión del conflicto. ¿Y quiénes son los responsables de gestionar el conflicto? Las personas que están dentro del equipo, independientemente
de su cargo. Si yo me siento incómodo contigo por cualquier motivo, tengo que gestionar eso. Tengo que tener contigo una conversación asertiva para salir de ese conflicto. En el conflicto tenemos un principal enemigo. Y ese principal enemigo son los comportamientos tóxicos. Y son los comportamientos que vamos a evitar siempre que estemos trabajando con otras personas. En el conflicto, cuando empezamos, por ejemplo, a utilizar la culpa, a culpar a unos o a otros, estamos siendo tóxicos, estamos añadiendo como un veneno a nuestra relación, así que lo vamos a eliminar. También evidentemente vamos a cuidar mucho de no hacernos las víctimas. El victimismo realmente es una energía muy tóxica que no viene nada bien para trabajar en equipo. También la pasividad, aquellas personas que no se involucran, aquellas personas que parece que todo les da igual, aunque en realidad no les da igual. Sin embargo, como que no va con ellos, no se comprometen con la solución del conflicto y mucho menos con los resultados. Así que eliminamos también la pasividad, es un comportamiento tóxico, y por supuesto el desdén. El desdén es cualquier tipo de agresividad. Es una energía muy, pero que muy tóxica. Agresividad puede ser un golpe encima de la mesa, agresividad puede ser señalar con un dedo, agresividad puede ser hacer algún ruido con las manos, agresividad puede ser utilizar la ironía para comunicarnos con otra persona, o agresividad evidentemente puede ser utilizar una palabra que hiera a la otra persona. Los 4 comportamientos tóxicos los sacamos de la gestión del conflicto. Queremos ser profesionales emocionalmente inteligentes. En primer lugar, identifiquemos el conflicto. En segundo lugar, gestionemos el conflicto evitando nuestros 4 comportamientos tóxicos. Al final nos damos cuenta de que entre las personas puede haber siempre una comunicación positiva y saludable si ante los conflictos nosotros nos paramos a pensar, nos detenemos y a partir de ahí tenemos una conversación asertiva con las personas que podemos estar en conflicto. Si algo tienen en común las relaciones entre personas es que en ocasiones aparece entre nosotros el conflicto. El conflicto tiene esa capacidad de alejarnos, de hacer que no nos entendamos, incluso de que a veces utilicemos emociones tóxicas que no nos vienen muy bien. Hay personas que evaden el conflicto, que no quieren afrontarlo, que de alguna forma huyen de él. Estas personas actúan con pasividad. La pasividad lo que hace en definitiva es posponer el conflicto y que vivamos con la incomodidad de ese conflicto que sentimos sin haberlo resuelto. La pasividad hace que tengamos luego menos resultados en nuestra relación, ya sea personal o profesional. Hay personas, sin embargo, que sí que afrontan el conflicto, pero cuando lo hacen, lo que hacen realmente es que salten chispas, es decir, que pueden herir con comportamientos tóxicos, con palabras o con ironía a la otra persona. Estas personas, sin darse cuenta, han actuado con agresividad. La agresividad sería todo lo contrario a lo que pretendemos con una relación saludable y a largo plazo como las que podemos mantener con otras personas. Sin embargo, hay un camino que realmente es efectivo, y es el camino de la asertividad. En este camino estamos afrontando el conflicto y además lo estamos haciendo de forma saludable, estamos siendo respetuosos con la otra persona, pero también estamos expresando nuestros sentimientos, cómo nos sentimos al respecto y qué es lo que deseamos. La asertividad nos sirve para marcar algunos límites, nos sirve para expresar nuestras emociones, especialmente emociones tan incómodas, por ejemplo, como el enfado. Estamos enfadados con una persona, pues podemos utilizar la asertividad. Nos sirve además para conseguir que se hagan valer nuestras opiniones, nuestros derechos y, en definitiva, para que podamos avanzar en algunas cuestiones en las que no queremos ni quedarnos bloqueados, ni tampoco actuar de forma que podamos romper esa relación que tenemos con el otro. Acordémonos de que el otro siempre es una persona importante para nosotros y por ese motivo la clave es actuar de forma inteligente. ¿Cómo somos asertivos? ¿Qué podemos hacer para ser asertivos? ¿Cuáles son los pasos que podemos seguir? Te daré 5 pasos
para ser asertivo? Es muy sencillo serlo si seguimos estos pasos con la suficiente inteligencia. Así que vamos a ver cuáles son esos 5 pasos. Para afrontar una conversación de forma asertiva, haz lo siguiente. En primer lugar, tienes que elegir cuál es el momento más apropiado. El momento siempre es en frío. No tienen que haber emociones fuertes dentro de ti. Si hay una emoción fuerte, te esperas 24 o 48 horas hasta que estés más calmado para afrontar esa conversación difícil con la otra persona. También elige que sea el buen momento para la otra persona, evidentemente. Y además elegimos el lugar. El lugar siempre en privado. Un lugar que os permita hablar de forma distendida y tranquila sin que la otra persona se ponga a la defensiva. Empezamos siempre la conversación asertiva agradeciendo. ¿Y qué agradecemos? Cualquier cosa que podamos decir en positivo de la otra persona. Siempre hay cosas que podemos agradecer. Oye, te agradezco mucho tu compromiso, o te agradezco mucho cada vez que haces esto. Valoro mucho de ti esta parte de ti. En definitiva es empezar en positivo agradeciendo. Luego, tenemos que ser muy, muy inteligentes para describir con objetividad lo que ha ocurrido. Es decir, vamos a ser objetivos al hablar de los hechos. En este momento no tenemos que dar nuestra opinión personal, ni si nos parece bien o nos parece mal. Lo que decimos es simplemente lo que ha ocurrido. Lo puedo ver yo, pero lo podría ver un observador desde fuera y vería exactamente lo mismo que he visto yo. Son hechos. La semana pasada me dijiste esto. En el último mes, en 2 ocasiones, ha pasado esto. Tú y yo quedamos hace 15 días en esto concretamente. Es algo que ha ocurrido y que todos podemos estar de acuerdo en eso. Cuando hablamos de hechos y cuando somos objetivos, evitamos que la otra persona se ponga a la defensiva, que quizás sería el principal peligro cuando queremos ser asertivos, que la otra persona se lo tome de forma personal y se ponga a la defensiva. Así que objetividad al hablar de los hechos. Luego es cuando vamos a hablar de cómo nos sentimos. ¿Cómo nos sentimos con lo que ha ocurrido? Oye, cuando tú haces esto, cuando tú haces estos hechos, yo me siento de esta forma determinada. Esta forma tuya de actuar hace que yo me sienta así. Y también hablamos de las consecuencias que tiene que tú actúes de esta forma. Cuando tú haces esto, nos pasa esto. Cuando tú haces esto, tiene estas consecuencias. Cuando tú atiendes al cliente de esta manera, luego suele pasar que el cliente se enfada con nosotros y acaba poniéndonos una reclamación. Cuando tú no ordenas el almacén correctamente, puede pasar que luego tengamos un accidente o haya mercancía que no encontremos. Cuando tú no me devuelves aquellas cosas que yo te he prestado, yo siento que para ti mis cosas no son importantes y en ese momento realmente no me siento nada bien. En definitiva es lo que tú haces me afecta de esta forma, nos afecta y tiene estas consecuencias. Y finalmente el paso más importante de la asertividad es pedir. Vamos a pedir un cambio. Vamos a pedir un cambio de comportamiento. Le pedimos a la otra persona, por favor, que lo haga de otra forma. Entonces, cuando tú haces esto, pasa esto y te voy a pedir, por lo tanto, que lo hagas de esta manera. Te voy a pedir un cambio. En definitiva, cuando estamos siendo asertivos, estamos haciendo valer nuestros derechos. Estamos como marcando algunos límites, expresando ese enfado que podemos sentir porque la persona ha excedido algunos límites y esto nos va a ayudar mucho a manejarnos mucho mejor con cualquier situación, porque especialmente nos cuesta ser asertivos con aquellas personas con las que más relación tenemos, incluso aquellas personas a las que más queremos. En esos momentos hay muchas relaciones que realmente van a menos porque nos impedimos hablar de esas fricciones que podemos sentir. Yo creo hoy en día que la persona o el profesional emocionalmente inteligente tiene que ser una persona dispuesta a hablar de sus incomodidades y sus conflictos con otros. Tiene que estar dispuesta, por lo tanto, a tener esas conversaciones difíciles que una vez que las lleva a cabo parece que todo fluye y que todo es más sencillo. Así que vamos a por ello. Asertividad, la meta número 1 para que pueda ser todavía más un profesional seguro de sí mismo, con las cosas claras y que camina por la vida sabiendo lo que quiere y sobre todo haciendo valer sus derechos.
¿Cómo actuarías tú si fueras una persona emocionalmente inteligente? ¿Qué tipo de reacciones tendrías ante todas las situaciones que te puedes encontrar en tu vida? ¿Qué tipo de autoconocimiento albergarías dentro de ti? ¿En qué medida podrías ser capaz de gestionarte, de autocontrolarte, de actuar con iniciativa y con optimismo? ¿En qué medida también te podrías poner en la piel de los demás? ¿En qué medida serías más capaz de comprenderlos, de ponerte en su lugar y, en definitiva, de poder tener con ellos una relación saludable y positiva? Una relación que al final va a construir frutos en forma de resultados. Tú, en buena parte, ya eres esta persona. Has pasado por todas las lecciones de este programa de formación. Has visto cómo la inteligencia emocional puede enriquecer mucho tu vida, te puede hacer una persona más completa, con mucha más capacidad de tener una vida plena, completa y sobre todo una vida en relación con los demás. Una vida en la que las emociones son totalmente necesarias, en la que integramos las emociones como una parte más de nosotros, como una parte fundamental de nuestra vida, porque es la pasión, la creatividad, también por supuesto la alegría, el enfado en ocasiones, la tristeza también importante, todas las emociones son importantes y fundamentales dentro de una vida plena. La clave, por lo tanto, es la correcta gestión. Tú ya has pasado por todas las lecciones de este curso y has aprendido cómo funcionan y qué puedes hacer con tus emociones para ser una persona todavía más completa. Ahora la clave, por lo tanto, está en la puesta en práctica de lo que has aprendido. Yo te invito a que poco a poco vayas mejorando. Es una carrera que realmente no tiene una meta determinada. Uno puede estar toda su vida queriendo mejorar su autocontrol y seguramente cuando el día que fallezca todavía no lo habrá conseguido al 100%, porque es una cuestión que tenemos que trabajar constantemente. Te voy a invitar a partir de ahora a empezar a mejorar estas competencias, a autoconocerte mejor, a gestionarte mejor, a ponerte más todavía en la piel de los demás y sobre todo a gestionar mejor tus relaciones con estas personas. Y yo quedo a tu entera disposición. Me puedes encontrar en cualquier red social, me buscas, me encuentras, puedes interactuar conmigo, te invito a que conversemos y te invito también, por supuesto, a que puedas realizar más programas de formación conmigo. Será un auténtico placer poder acompañarte. También con cualquiera de mis libros que puedes encontrar en tu librería, que puedes encontrar en internet para descargártelos en formato ebook y que te invito a leer, a profundizar en ellos y a convertirte de esta forma en un profesional extraordinario, una persona que se acerca cada día a su mejor versión. Es momento de llevarlo todo a la práctica. Ahora es un momento de ser una persona más inteligente con las emociones. Nos vemos muy pronto.